Sean todos bienvenidos a Ágora Crítica, el salón que aspira a la verdad, donde la razón, la objetividad y el diálogo van de la mano en búsqueda del consenso. Parte del feminismo es racional y que por tanto no tira piedras contra su tejado y no es involucionista. Esto, la parte protestona que se ve ahora en YouTube y tal, esto me parece una pequeña proporción del feminismo. Y quizá no se han dado o no se quieren dar bien cuenta de qué relación tiene lo que ellas piden de igualdad de la mujer con una propuesta teórica de tipo político, que viene a decir que, bueno, la propiedad privada es un robo y que el comercio no debe seguir en manos privadas. Y bueno, a mí me parece que es muy tributaria esta postura de yo quiero la igualdad. Pues no, yo lo que quiero es decirle al sistema que no está bien puesto, que hay que cambiar el sistema y que lo que llaman heteropatriarcado capitalista. Buenos días, tardes o noches cuando nos estén viendo o escuchando. Os presentamos el primer debate de Ágora Crítica. El día de hoy tengo el placer de contar con dos invitados, compañeros míos de la carrera de periodismo. El primero es Ismael, cursando el tercer año, y a mi izquierda Carmen, cursando segundo junto a mí. Y nuevamente tenemos a Iván desde la sala de realización, optimizando siempre el tiempo y todos estos asuntos que no aparecen en cámara. Así que empezamos explicando sobre qué va a ir este debate. Creo que el feminismo es algo esencial en los últimos años de desarrollo sociológico en España y creo que en todo el mundo. Es sin duda una de las revoluciones que más está aportando, pero que puede a veces estar dañando puntualmente. Hay gente que no le gusta, hay gente que se siente dañada y gente que se siente atacada. También es algo que ahora mismo la política ha cogido con muchas fuerzas. Y por eso nos parece esencial debatir un asunto que creo que se pregunta muchas veces en las calles. Es si el feminismo se ha convertido o no en una ideología. Carmen, que comience tu turno y empieza explicándonos esto. Bueno, también nos puedes comentar tu postura inicial. Claro. Bueno, encantada de estar con vosotros en este formato de debate en el que lo primero quiero explicar el por qué, puesto que yo pertenezco a otra generación muy distinta de la vuestra, el por qué estoy aquí, ¿no? Porque creo que el camino de las cosas es muy importante para entender en dónde estamos y para saber también por dónde andar, ahora por dónde tirar. Yo nací en el 59, con lo que en mi época la mujer todavía estaba considerada alguien de segunda clase, como un niño, ¿no? Un menor. No se le consideraba alguien capacitado para tomar decisiones, ni siquiera sobre su propia vida. Cuando yo empiezo a estudiar, con 14 años, no sé de dónde, porque mis padres eran muy religiosos y muy clásicos en sus pensamientos, y el colegio era de monjas, me llega a mí la palabra feminismo. Yo la palabra feminismo la conozco con 14 años y entonces con 3 amigas más hicimos una asociación feminista de España. Fíjate que hicimos en una plaquita de estaño las iniciales y las echamos cera y tal, ¿no? O sea, una cosa pues muy de juego, ¿no? Porque realmente para nosotros era un juego, no sabíamos realmente qué era. Lo que sí sabíamos es que tenía que ver con la igualdad y con la justicia. Con 14 años lo sabíamos, ¿vale? A partir de ahí yo seguí mi ruta estudiando. En ese colegio terminábamos hasta los 14 y de 22 compañeras que yo tenía entonces en el colegio solamente seguimos estudiando 2, porque se consideraba que hasta los 14 años era suficiente que una mujer estudiara, ¿vale? Para situaros de dónde vengo, cuál es mi mundo y por qué yo me considero feminista desde entonces, desde que tengo 14 años. La vida me ha demostrado que ser feminista es una actitud, ¿vale? Y es una consecuencia lógica de buscar lo mejor para la sociedad y para las mujeres, porque estamos hablando de libertad, estamos hablando de igualdad y estamos hablando de justicia. Para mí esos son 3 conceptos básicos de cualquier persona.
Y esa es un poco mi postura con la que quiero empezar este debate. ¿Cuál sería tu postura inicial para poner y ubicar a los espectadores? Bueno, de primera mano, muy buenas a todos, encantado de estar aquí. No me considero un experto del tema, pero sí me considero lo suficientemente inclinado hacia una postura, un pensamiento como para opinar. Me parece objetivo y muy claro el hecho de que cuando a Carmen, por ejemplo, le sucede la idea a los 14 años de que la postura del feminismo, la tendencia, la idea, nace con una base relacionada con la justicia y la igualdad, me parece muy correcto y muy idóneo, incluso en una época donde a lo mejor no era tan sencillo. Y yo sí que es verdad que he reforzado un poquito más el tema del concepto, de la definición como tal, porque creo que el feminismo lo que siempre tiene que buscar no deja de ser algo que sea distinto a la igualdad de género. Es decir, si se percibe como un reflejo de la sociedad, no tiene que buscar otra cosa que no sea emparejar de forma equitativa y justa a tanto el género masculino como el femenino. Y luego ya si nos adentramos un poquito más en el desarrollo del concepto del feminismo como tal, creo que si no se va por una línea un poco homogénea, no se puede conseguir ningún resultado, porque no creo que sea un concepto, una tendencia que se pueda adoctrinar o que se pueda acercar a una postura política. Por eso yo considero que mi postura base es que nunca puede percibirse primero como una ideología, porque de primera mano tiene que ser tanto un derecho fundamental como un principio de una persona. Entiendo que una cosa es lo que tiene que ser y otra puede ser lo que es. Perfecto, pues explicado eso, y para que os conozca la audiencia un poco, comenzamos ahora sí, finalmente, este debate que tenía tantas ganas de hacer. Empieza. Bueno, lo que tú has comentado, claro que es así, o sea, debería se parte siempre de una situación en la que quieres mejorar la situación de las personas, de la sociedad, avanzar hacia una situación más justa, más igualitaria. Eso creo que todos lo entendemos. El problema es luego cómo eso se aplica a nuestra vida diaria, porque claro, tú estás hablando del género femenino y el género masculino, yo hablo de hombres y mujeres y de convivencia. Ese es el problema. El problema es que la convivencia se basa en la educación. La educación que teníamos, la que yo he tenido y la que todavía subsiste en el subconsciente de muchísimos, tanto hombres como mujeres, es un concepto basado en la inferioridad y la superioridad del hombre, el poder. O sea, aquí se juega con poder y se juega con sumisión. Son dos palabras que realmente eran la esencia de la sociedad. O sea, el hombre tenía el poder, era el que pensaba, el que sabía, el inteligente, y la mujer tenía que ser sumisa a lo que su marido, en este caso, quisiera hacer. Digamos que no se escuchaba su opinión, y si se escuchaba, pues daba igual, ¿no? Porque se escuchaba, pero luego la decisión siempre la tomaba el hombre. Hasta hace muy poco, yo cuando me casé, solamente hacía un año que yo podía abrir una cuenta a mi nombre. Hasta el año anterior no se podía abrir, yo no había podido abrir una cuenta a mi nombre. Cuando tú querías, buscabas un anticonceptivo, ¿no? Estaba prohibido, unas píldoras, pues había que ir a comprarlas, aunque ya luego se permitiera, no las vendían en cualquier sitio y era muy difícil conseguirlas. Estoy hablando de Madrid, que es mucho más avanzado que Murcia, a farmacias que tú sabías que te habían dicho que podías ir a comprarlas, porque si no tampoco te las iban a vender. Estamos hablando de, al final, es un control de las vidas a través de simplemente el hecho, no de las capacidades, ni de la forma de vivir, ni de tu bondad, ni de tu nada, exclusivamente por el hecho de ser un hombre o ser una mujer. Una mujer no podía estudiar una serie de cosas, aparte de estudiar. Yo, por ejemplo, periodismo, empecé a estudiar en el año 78 y mi padre no quería que estudiara periodismo, y mi abuelo me decía, eso es cosa de chicos. O sea, simplemente era así, o sea, era lo que había, ¿no? Era lo que había. Entonces hemos evolucionado muchísimo en nuestra sociedad, hemos evolucionado mucho y hemos evolucionado a bien en muchas cosas. Lo que pasa es que, como todo, el equilibrio es difícil de encontrar, y creo que ese es el problema aquí. El equilibrio, ¿dónde está ese equilibrio para que vosotros, una generación, ¿soy la generación Z?
Sí. Sí, ¿no? Vale. Puede ser. Pues mira, el otro día, porque no he buscado datos, porque creo que los datos los tenemos todos y vosotros los podéis buscar mejor que yo. Creo que mi aportación debe de ser desde la experiencia. Creo que es por lo menos lo que yo quiero. Leí una encuesta, o sea, un estudio en el que decía que un 30% de los hombres, de los chicos de la generación Z, considera que su chica, su pareja, le tiene que obedecer, la mujer le tiene que obedecer, frente a un 12% de mi generación, ahora mismo. O sea, mi generación, ¿vale?, ya ha asumido que eso no es así. Y sin embargo, la vuestra, digamos que ha retrocedido. Entonces, el por qué, para mí es una cosa que me resulta llamativa y que espero que aquí yo pueda entender, porque no lo entiendo. O sea, sí, no lo entiendo. Lo puedo intuir, ¿vale? Lo intuyo, pero no lo entiendo. Ok, perfecto. Pausamos esa intervención. Así que comienza tu parte de contrarrespuesta, de réplica. A ver, podemos partir de una base parecida a la postura que hemos hecho los dos inicialmente, porque hay una coincidencia que resalta más que de sobra, y es que normalmente a partir de un pensamiento, ¿vale?, un principio básico, la idea del feminismo poco a poco se va fortaleciendo en una generación que, a pesar de que hayas comentado el porcentaje del 30 actual, que no puede tenerlo a lo mejor tanto en cuenta, es un pensamiento que al final es un fundamento. Entonces, no nos hemos metido en ningún momento en postura política, simplemente lo he mencionado al inicio, pero yo tampoco me he preparado un debate muy relacionado ni con el dato, ni con una postura política de un partido, sino que a mí me gustaría llevar más la idea de qué se tiene que entender como feminismo a la moral. ¿Por qué? Porque tú has comentado el caso del anticonceptivo, algo que te sucedió, si no me equivoco, a los 14 años. No, a los 14 no. Eso me sucedió ya de mayor. Vale, a los 14 años fue la asociación junto con otras chicas. Eso es, vale, eso, bueno, ya era mayor de edad. Entonces. Exacto, pues entre el tema de la asociación y el tema de los anticonceptivos y los prejuicios o estimas que podían tener personas como abuelos, padres, ahí el problema es que desde la base ya se parte mal. Es decir, yo he investigado sobre una cosa, y es que el pensamiento crítico que se suele tener donde el feminismo se supone que debe relucir, si no se parte desde una base que sea el aprendizaje desde una propia casa, una conversación con una hermana, un comentario que no le ha gustado a una madre, y no se comenta, es imposible que luego, a partir de lo que se pueda salir de esa casa, se pueda hacer mejor. Es decir, si el pensamiento no reside cuando estamos más tranquilos, cuando estamos sin presión y cuando estamos en un entorno familiar, ¿cómo queremos llevarlo a una calle? Es imposible, o sea, no tiene cabida. Vale, si quieres te apunto el tiempo que llevas y empiezas tu parte argumentativa si crees que todo ha quedado contestado. Yo solamente quería puntualizar una cosa. Cómo empezó el feminismo se llamaba liberación de la mujer. ¿Vale? Cuando empezó el voto, que la mujer no podía votar y todo esto, así empezó, o sea, ese era lo que se hablaba de liberación de la mujer, ¿vale? Ese concepto creo que también es importante para irnos para atrás y ver también por dónde hemos llegado. Y de lo que has dicho tú, estoy muy de acuerdo en muchas cosas. Ahora puntualizaré. Perfecto. Comienza ahora tu parte expositiva. Vale, yo quiero comentar una cosita que me he basado un poquito en una búsqueda que he hecho, y es, ahora sí me voy a centrar un poquito en el arma vocal, que es una de las cosas que para mí perjudica muchísimo el tema del feminismo, y es que cuando se producen leyes, no me voy a adentrar profundamente en el partido que la crea ni en lo que se reacciona posteriormente, simplemente dos ejemplares. Las leyes como el solo sí es sí o la creación de las famosas pulseras tienen buenas bases, es decir, tienen buenos fundamentos o buenas ideas de cara a lo que se quiere solucionar. ¿Qué ocurre? Que aunque los dos ejemplares tengan tanto la protección integral de la propia mujer como la necesidad de castigar justamente al agresor, que en este caso puede producir una conducta fraudulenta totalmente, ¿qué ocurre?
que como se utiliza como arma vocal es algo temporal. Por eso resido otra vez en lo que he dicho antes de que se tiene que tomar como un principio desde una propia casa, un entorno familiar. Porque si tú lo utilizas como un arma vocal dentro del ámbito ideológico, lo único que vas a producir es un efecto temporal. Pero tú no vas a concienciar a una generación, como tú has comentado antes, en el sentido de que ahora a lo mejor la generación Z tiene múltiples formas de informarse, concienciarse, adentrarse en lo que significa el feminismo, pero a lo mejor no lo considera oportuno, o no lo tolera, o no lo percibe así. Entonces, si primero no se parte de una casa y segundo, todos los factores externos se utilizan temporalmente, si no se mantiene una unión entre que desde dentro se produzca una educación en el tema y desde fuera las medidas que se pongan, alguna ejecución política en cuanto a leyes que prosperen pero que no sean temporales, no se puede llegar a una solución moral y que en el propio pensamiento humano poco a poco se tenga como ese pensamiento base de que los dos géneros y las dos personas son totalmente iguales. Yo lo que cuando habla de educación es fundamental, porque al final tanto las mujeres como los hombres, todos, hemos estado educados en un concepto en el que tú tenías unos roles, el hombre tenía un rol, la mujer tenía un rol, y de ese rol no te podías salir. Yo he tenido un hijo y una hija, tengo un hijo y una hija, se llevan muy poco. Yo les he intentado educar a los dos iguales, es decir, yo mi hijo, igual que le enseñaba a mi hija un día a cocinar o a limpiar, estaban los dos, o sea, eran igual, porque siempre he pensado que yo le estaba haciendo un favor a mi hijo, porque yo nunca le estaba dando las herramientas, ¿vale?, para que él en su vida no necesitara de una mujer para mantener su calidad de vida, o sea, que pudieran perfectamente vivir solo, como de hecho ha hecho, viviendo, cocinando, limpiando, o sea, que cuando él conociera a una mujer, a una compañera y decidiera compartir su vida con ella, fuera por otros motivos que no tuvieran que ver con necesito a alguien que me ayude, porque claro, yo es que si no solo, ¿qué hago? Para mí esto es complicado, que es uno de los problemas que hay, que también las mujeres educaban así. Al hijo le decían, a la chica tienes que ponerle la mesa, le tienes que atender, igual que al marido le tienes que atender, y tú, al final, ¿sabes lo que pasa? Que os convertían en inútiles para vosotros mismos. Os convertían en inútiles para vosotros mismos. Por eso hay un problema ahora, que muchos hombres cuando se separan y no saben qué hacer con su vida, aparte de que piensan que es que esa persona les pertenece, porque es así, o sea, está hablando de una posesión, por eso muchas veces se oye decir, no, con otro no te vas, si no te vas con alguien, pues no te vas con nadie y te mato, y esas situaciones que se dan tan dramáticas, ¿vale? Es porque se encuentran totalmente perdidos, porque se quedan solos en su casa y no saben hacer nada, no saben para ellos mismos, o sea, estamos hablando para ti mismo. Tú siempre tienes que tener tu propia capacidad para llevar tu vida y tus decisiones que no tengan nada que ver con tu propio cuidado de tu vida, ¿no? Eso es lo que yo he pensado para mi hijo, ¿vale? Eso es importante. Y la educación, por supuesto, es básica. ¿Qué pregunta le quieres hacer? Encarado al tema de la educación, ya que estamos profundizando mucho en el tema moral, yo te quería preguntar qué diferencia, qué factor clave, a lo mejor son 2 consejos, 2 enseñanzas, has notado tú de un chico de tu generación a lo que tú le has educado a tu hijo. ¿Qué diferencia? ¿Qué es lo que marca que verdaderamente tú creas que sí se puede tener una posición más favorable de que el feminismo se desarrolle? Tanto mi hijo como mi yerno son de una generación de los años 80, ¿vale? Yo tengo a mis 2 hijos casados, tengo 3 nietos, y ellos viven los dos por igual, o sea, en su vida, en sus obligaciones, en su casa, van a la par. Una vez uno tiene que aportar más, o económicamente, o en su, digamos, el mantenimiento de la casa, los hijos, y otras veces es otro. Lo que yo percibo, y lo veo constantemente, mis vecinos, lo veo muchísimo, en esa generación de años 80, estoy hablando un poco superior a la vuestra, 80, 90, es que realmente se han asumido que es una compañera.
es tu compañera con la que tú estás viviendo, es tu compañera, tu amiga, tu mujer, tu amante, lo que tú quieras, pero es un igual a ti. Y tú la quieres, ¿vale? No porque sea tuya, ¿vale? La quieres porque la quieres, simplemente. O sea, ya te voy a decir antes, el factor de posesión, de que tú tengas que ser sirvienta al final, que era como te educaban, de tu marido. Tenías que ser, y por supuesto no podías trabajar fuera, porque tú tenías que estar allí para lo que tenías que estar, que era para tu casa, para tus hijos. Que no quiere decir que cuando la mujer empieza a trabajar fuera todo sea un agua de rosas y haya sido genial y estupendo. Ha tenido muchísimos problemas, porque al final ha tenido que seguir asumiendo una gran parte todavía de responsabilidad en la casa, ¿vale? A veces toda incluso, y aparte de eso ha tenido que tener una doble jornada. Y eso es bastante agobiante para una mujer, porque hay una cosa que me gustaría un momentito solo situaros, ¿vale? Vosotros sois chicos, ¿vale? No sé si tenéis hermanas o... No, hijo único. Tenéis madres, sí. ¿Vale? Iván sí tiene hermanas, vale. Una chica, ¿vale? Empieza su desarrollo, su adolescencia, empieza con un cambio totalmente en su cuerpo, que es cuando tiene su menstruación, que es sobre los 12, 13 años, ¿vale? Eso te va a acompañar toda la vida hasta que ya tiene la menopausia, que son muchísimos años. Tu cuerpo, aunque seas una niña, se ha preparado, ¿vale? Para poder concebir. Es decir, un óvulo te está bajando, tú tienes un pico de hormonas todos los meses. O sea, todos los meses, no es que sea un día sí o no. O sea, cada día del mes estás teniendo una situación en tu cuerpo con la que tú vives y te habitúas a ellas. Te puede molestar, te puede doler. Como poco es incómodo. Eso es lo mínimo. Lo mínimo es incómodo. Algo que vosotros no tenéis. Es decir, ya partís con una ventaja en la que creo que podríais mirar a vuestras compañeras que a lo mejor un día no están de tan buen humor y es que ese día las pobres lo están pasando canutas. ¿Sabes? Es un problema fisiológico, pero también es un problema social, porque en muchos países esas chicas, cuando están con la regla, no pueden ni ir a clase, ¿vale? Vale, pues bueno, teóricamente se puede decir que ha terminado en la BBA ahora mismo, pero aquí sí apunto que, bueno, Carmen he permitido también que esté un poco más de tiempo. También veo que es que tenéis un diálogo muy natural, entonces por eso creo que se ha dado bien. Ismael, tú también tienes ahora mismo un rato de exposición que no has usado, si lo quieres usar ahora mismo para exponer rápidamente sobre lo que te ha comentado, y ya comenzaría lo que viene siendo... Una pregunta antes de que ya me la contestas, ¿vale? Vamos a ver, ¿cuál es el problema que vosotros ahora mismo tenéis? ¿Os sentís agraviados, agredidos con la situación, digamos, que al final, como tú has hablado de leyes, es que el problema que ha habido, yo creo que se ha usado el feminismo, se ha utilizado el feminismo como una ideología, no como una forma de vida, ¿vale? Entonces, una forma social más justa. Entonces, ¿cuál es eso? ¿Por qué os sentís así? Yo me gustaría entenderlo. A ver, si te tuviera que responder bajo mi experiencia, te podría decir que, relacionado con lo que he dicho antes del arma vocal, lo único que hace el hecho de que existan estas leyes, que son meramente temporales, es que se te va produciendo una quemadura, un agotamiento mental, que lo único que produce es desinterés por informarte sobre, por ejemplo, esa ley temporal que no llega a nada. Pero si me tengo que fijar solo y exclusivamente en lo que me produce a mí o la sensación que yo tengo, en el sentido de en qué me puede perjudicar todo el panorama mediático, toda esa presión que a lo mejor se puede ejercer sobre un chico, es que a lo mejor una cosa es estar concienciado de que tienes que tratar a los dos géneros por igual porque son personas iguales, y otra cosa es que parezca que sientan la presión continuamente de cómo tienes que actuar. Es decir, yo creo que eso es el mayor factor perjudicial que puede tener un hombre. Yo lo tengo claro, que es eso. Porque no puede ser que en un momento de ocio, que en un momento de supuesta confianza con amistades de amistades,
se tenga que tener un sobrepensamiento en muchas ocasiones de cómo actuar. Porque yo creo que ya pierde la naturalidad por completo, que es la supuesta naturalidad que está teniendo nuestro diálogo. Entonces, si tú tienes un sobrepensamiento de qué tengo que decir, qué tengo que hacer, cómo tengo que actuar para que la otra persona no se sienta agredida, para que no se sienta juzgada, para que no se sienta... Yo creo que al final ese sobrepensamiento lo único que crea es ansiedad, no crea otra cosa. Claro, yo pienso también que ese es el principal problema que tenéis, que no podéis ubicaros de una forma segura en vuestras relaciones con las chicas, unas relaciones normales, porque no sabéis si esa chica va a querer algo con vosotros, si no va a querer. Yo creo que por eso es cada vez más importante escuchar el diálogo y la escucha, porque si tú escuchas, si tú hablas, hablar, es que no importa hablar, hay que preguntar, yo creo que eso es la base de todo, porque si no lo haces, al final no sabrás para dónde tirar. Y desde luego no hay futuro, eso sí que os lo puedo asegurar, no hay futuro si no conseguís, ¿vale?, tener una relación sana con vuestras compañeras, con vuestras parejas en vuestra vida. O sea, nunca puede haber, no vais a ser felices, porque al final la felicidad está también en sentirse realizado, en el caso pues, de formar una familia, si quieres tener hijos, si no quieres tenerlos, en lo que tú quieras. A lo mejor no quieres casarte, quieres tener una relación con una amiga, lo que sea. Ahora mismo está totalmente abierto, porque hoy día las relaciones son muy abiertas, no hace falta que sea nada concreto, pero sí tiene que estar basado siempre en la escucha por vuestra parte, más quizás que por la parte nuestra, ¿vale? Porque sois vosotros los que no sabéis dónde estáis, nosotras sí sabemos dónde estamos, ¿entiendes? Entonces tenéis que saber dónde estáis, y yo creo que eso es lo que más os angustia. Pero nosotras necesitamos de los hombres, cuando se habla de esta instrumentalización que se hace del feminismo en la política, ¿vale?, que se usa para unos determinados fines, como otros muchos temas. Si el problema es que se usa el feminismo como otros muchos temas, se usan solamente para conseguir unas posiciones, para conseguir por unos intereses, por una serie de cuestiones. Han nombrado leyes que si hubieran estado bien hechas, pues a lo mejor habrían sido positivas y han sido horrorosas. La del sí es sí, no me hablo de la de las pulseras, porque está bien que un maltratador lleve una pulsera si no se tiene que acercar a su mujer o a su pareja, y que no se acerque. Vamos a ver, eso es una cosa, pero me parece bien incluso pues, para otro tipo de casos. O sea, me parece totalmente lógica, y lo que tienen que ser es útiles. Otra cosa que yo estoy viendo es que no se está mejorando en la protección de las mujeres. O sea, se habla mucho de feminismo, pero ¿dónde está la protección de las mujeres? La realidad es que no se está mejorando en la protección de las mujeres. Las mujeres siguen muriendo, las mujeres siguen siendo víctimas de maltrato por parte de sus parejas, y esos maltratadores pues están en la calle y se les dice, venga, pues no tengas problemas, que no te acerques allá a 100 metros. Bueno, pues ese señor, ¿tú crees que le va a importar lo que le digan, no le digan, que es lo que está pasando, ¿no? Hace muy poco, pues una mujer ha muerto porque ese mismo día tenía el juicio y no ha llegado al juicio. Entonces, yo tengo una amiga, una buena amiga, que la mató su pareja hace muchos años, fue de las primeras víctimas que se contabilizaron. Rosa, una mujer, una chica estupenda con 2 hijos, y cuando le estaba separándose, el problema es la posesión no es mía y no puede ser de nadie, se estaba separando, él entró por una ventana, ella está con su hijo, le mandó a casa de una vecina y ya de ahí no salió. ¿Qué quieres comentar sobre esto? Yo quería relacionarlo un poquito con la pregunta que tú nos has hecho a nosotros, porque quizás ellos luego respondan y digamos que den su punto de vista, que a lo mejor contiene alguna diferencia, pero quiero retroceder un poquito, porque creo que la raíz de la pregunta es intentar que nosotros te representemos o mostremos cuál es nuestra mayor incidencia, ¿no? Digamos, cuál es nuestra mayor incomodidad para entrar al trapo, hablando mal y pronto. ¿Qué ocurre? Que ahora yo te pregunto a ti, ¿qué crees que sigue siendo un factor común entre tu generación y la nuestra, en el sentido de, si se supone que tenemos más factores, más armas, más información, todo en el lado positivo, para concienciar al chico de tener ese equilibrio, esa balanza, esa escucha, esa comunicación? ¿Qué es lo que sigue faltando desde hace 50 años hasta el día de hoy? La educación, sigue faltando la educación, porque sigue...
es que las cosas no se cambian de un día a otro. O sea, eso es algo que está en el inconsciente colectivo. O sea, no se cambia, las cosas no varían. Ni porque hagas una ley, ni porque ahora mismo todas nos sacamos a la calle diciendo esto tiene que ser así. No, eso así no es. Las cosas son como son, ¿vale? Entonces, ¿cómo varían? ¿Cómo cambian? Cambian poco a poco. También a veces en los cambios hay extremos. Hemos estado en un extremo, yo conocí un extremo y hay veces que se va al otro extremo, ¿vale? Que tampoco es bueno. O sea, pues tiene que decir que nunca se puede formar una sociedad que a veces se oye por ahí que se dice, no, hombres fuera, pero yo digo, esa chica, ¿cómo puede decir semejante tontería, no? O sea, así que somos todos personas y es la sociedad, o sea, no se puede partir de eso. También hay situaciones de odio, hay situaciones muy dramáticas en personas, ¿no? Que bueno, pues pueden dar lugar a esas experiencias que al final reflejan una experiencia pues muy mala, ¿no? Pero la realidad es que tú tienes que avanzar y todo, cada uno somos responsables de nosotros mismos. Tú no puedes ser responsable de él, ni él puede ser responsable de ti. Tú eres responsable de ti. Tú no puedes decir, no, como el otro no lo hace, yo no lo hago. O como el otro lo hace, yo lo hago. No, tú eres responsable de ti mismo. Tú tienes que actuar. Si todos fuéramos responsables de nosotros mismos y actuáramos como tenemos que actuar, todo iría mucho mejor. Pero terminamos copiando lo que hacen otros porque creemos que si estamos copiando eso otro, no estamos seguros de nosotros mismos, estamos copiando una actitud, pensamos que esa actitud pues es la buena, ¿no? Es la buena. No, porque tú no eres responsable de lo que él haga. Tú eres responsable de lo que tú hagas. Yo soy responsable de lo que yo haga, no de lo que haya hecho ni mi madre, ni mi hermana, ni mi vecina. Soy responsable de mí misma. Entonces, hay que educar, ¿vale?, en el respeto, que es importantísimo, no, es fundamental. Y yo me gusta hablar de personas. ¿Por qué? Todos somos personas, ¿vale? Hombres, mujeres. Cuando las mujeres no trabajaban había una parte del talento que se estaba excluyendo de la sociedad. De hecho, las sociedades avanzan cuando la mujer empieza a integrarse, empieza a trabajar. ¿Por qué están tan mal todos estos países, o Afganistán, o todos los países en los que la mujer no trabaja y no tiene esa capacidad de aportar a la sociedad también sus conocimientos, sus actitudes? Pues porque es que es necesaria, es totalmente necesaria y no es imprescindible. También tenemos una visión distinta de las cosas porque al final tenemos una percepción, ¿vale?, que también nos lo da muchísimo nuestra educación y nuestra biología, igual que vosotros tenéis la fuerza desde tiempos inmemoriales, pues vuestra fuerza era el poder, porque sigue siendo en muchos casos, pero ya no es el caso, porque ya no necesitas levantar una piedra con las manos, ahora es una máquina que la coge y la levanta y la puedo dar yo al botón igual que tú, ¿entiendes? Pero partimos de ahí. Entonces las cosas hay que avanzarlas con educación y pensando y repensando y reflexionando y escuchando. Vale. Yo aquí he ido apuntando bastantes cosas y respondiendo a tu pregunta, bueno, voy a hacer un apunte. Has mencionado la menstruación. Yo te voy a decir que es un tema muy peculiar y muy subjetivo dependiendo de cada persona. Yo mismo he sido compañeras, claro, he sido siempre compañero de compañeras que han tenido esta situación, ¿no? Pero dices, ¿por qué lo mencionas? Bueno, yo he tenido alguna situación en la que alguna compañera se encontraba en esta situación y no le gustaba que le preguntase. Y yo diciendo, me quiero preocupar por ti, quiero saber cómo estás. Pues en este caso sucede que también hay victimización y luego hay victimización por el hecho de que si te pregunto te sienta mal. Eso creo que es victimización, porque me preocupa y te sienta mal. Y luego personas que lo ven distinto. Tú puedes pensar que es una forma de cuidarte, pero otra mujer piensa que es una forma de infravalorarla, de menospreciarla, de menospreciar a una persona que vive con una condición toda su vida, que no es una condición, es el ser mujer, ¿no? Y entonces esa persona se siente que la estoy atacando, insultando. Entonces, por ejemplo, ese aspecto de cuidar a una mujer que tiene la menstruación, pues nos encontramos en que yo he recibido una hostia verbal, ¿no? No ha sido física, por querer saber cómo estaba, ¿no? Una compañera que me preocupaba, una amiga. Luego, sobre la pregunta que has mencionado, principalmente de por qué nos sentimos agraviados, ¿no? Pues suceden muchas cosas. Por un lado son unas leyes injustas, unas leyes que no nos tratan igual a hombres y a mujeres.
que además que ya con estas últimas leyes el trato al criminal es peor que a la persona que no es criminal. Es horroroso, ¿no? Esa impunidad que ahora mismo desarrollan muchas personas. Y por otro lado es la criminalización del hombre. Es el sentirnos nosotros criminales por haber nacido con el sexo que hemos nacido. Es sentirnos nosotros los causantes de todos los males de este universo, que hemos llegado a escuchar, por ejemplo, que el tema del cambio climático es de la violencia machista, un estudio que se hizo. Nos sentimos que somos ahora mismo el objetivo de todas las razones de todos los males del mundo. Entonces ahí es un problema muy grande. Y por ejemplo, voy a citar voy a hacer ciertas citas hoy, y una va a ser a Valerie Solanas y otra una muy actual. Valerie Solanas, que era una feminista de hace ya bastantes años, que decía: el hombre es un accidente biológico, todo esto está traducido. El gen Y masculino es un gen X femenino incompleto, es decir, tiene un conjunto incompleto de cromosomas. En otras palabras, el hombre macho es una hembra incompleta. Un aborto andante, abortado en la etapa genética. Ser varón es un ser deficiente, emocionalmente limitado. La masculinidad es una enfermedad por deficiencia y los hombres son inválidos emocionales. Son, claro, afirmaciones. La vida lo había oído. Pues, pero que no, que claro que habrá, si hijo mío, todo el mundo puede opinar, por eso te quiero digo, decir de todo. Existe, y bueno, hubo otra muy famosa, una influencer, que dice, bueno, en un discurso que está dando en la calle, empieza a gritar: porque son hombres, tienen nombre y son hombres quienes nos violan. En este caso, cuando hablando estadísticamente, la criminalidad es muy baja. Eso no significa que esté bien. Simplemente es muy baja, ¿no? Y a veces se usan estadísticas para decir la ocupación no existe porque es un 0,00, y aquí está muy mal decir que es un 0,0. Entonces ahí creo que hay un poco de usar lo que nos apetece, pero el caso es que es muy baja y demuestra que son pocas personas. Gracias, que son pocas personas, y hay que ir a por los pocos que lo hacen mal. Eso no significa que no vayan a ir por ello, pero sí, nos hacen sentir a toda una población que los 4 enfermos que hay, que son asesinos, que son violadores, pues que todos somos eso. Por esas 4 personas que están mal, que hay que ir con la sociedad. Y también te digo, las enfermedades mentales no se pueden erradicar, a no ser que nosotros nos queramos ir por un proyecto nazi y acabar con ciertas personas, ¿no? Antes de su nacimiento. Pues no te preocupes, que no es nada de eso que ha dicho esa mujer. Estarás tranquilos, ¿vale? Gracias. Claro, pero la política ataca, y la gente de la sociedad. Bueno, pero tú no tienes cabeza, hijo, para escuchar y analizar y saber que eso no te tiene que influir. Tú tienes que saber quién eres tú. Porque es lo que influye a las gentes, y lo que influye y lo que le mueve a las personas. No, tú tienes que saber quién eres tú, no quién es, qué te está diciendo, qué no te está diciendo. Vamos a ver, un violador da igual que haya uno, que hombre, cuanto más haya peor. Igual que dices que hay pocos violadores, ¿no? Igual que hay pocos asesinos, que no hay que matar a nadie ni hay que violar a nadie. A mujeres ni a hombres. Sí, sí. Te quiero decir, o sea, es que simplemente no se puede atacar, ni a niños. O sea, vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Eso no son relaciones. Tú no te puedes sentir agredido como hombre porque tú haya leyes que estén intentando proteger de esas personas. Porque tú no lo estás haciendo. Porque yo tengo leyes injustas hacia mí. ¿Por qué las tienes? Las tienes. Si yo recibo una denuncia, lo primero que van a hacer es ver que más o menos puede cuadrar y llevarme al calabozo. Es algo que no pasa con otros crímenes por efecto. Lo segundo que voy a tener es un juicio por parte de toda la sociedad en redes sociales. Eso que hablamos de que no sea solo las leyes, que cómo no me voy a sentir ofendido por unas leyes injustas. Creo que ese es la mayor muestra de una sociedad atacando a un grupo, ¿no? Igual que las leyes injustas hace tantos años, ¿no? Entonces, claro, unas leyes que no nos respetan igual, que nos tratan diferente, claro, a mí me ataca. Y luego una sociedad que está radicalizada en ese sentido y que está ideologizada. Y que, claro, a ti te sucede un juicio bárbaro que se rompe el principio del derecho. El principio que habla de, se lo recuerdo ahora mismo, la presunción de inocencia. El principio de la presunción de inocencia es algo que se dice muchas veces. Pues yo prefiero creer a una posible víctima a un posible maltratador. Y es algo que se reitera muchas veces. Entonces se va dentro de esta ideología contra el principio básico del derecho. Claro. Pero ojo, porque
Una cosa es una ley injusta y otra cosa es, por ejemplo, todo lo que se va a generar en cuanto a juicio, pero juicio moral en el sentido de lo que se produce en las redes sociales. ¿Por qué? Porque aprovechando la cita que tú has comentado de esa mujer que, bueno, tiene un pensamiento muy extremista, digamos, yo me voy a ir al otro extremo, que no creo que tampoco sea positivo, que es una cita de Jessa Crispin, autora de Why I'm Not a Feminist, que dice: el feminismo se ha convertido en un cajón desastre donde un grupo de personas se quejan y almacenan su neurosis. O sea, yo creo que tampoco es bueno pasar al otro extremo y de culpabilizar al hombre como el único causante de lo malo en la faz de la tierra, decir que el feminismo es una idea que solo sirve como contenedor de queja. O sea, una cosa es que el feminismo pueda ser un almacenamiento de quejas por parte de tanto un género como otro, pero normalmente el inicio, lo que lo va a propulsar va a ser el género femenino, que es de donde nace, ¿no? Vale, perfecto. Pero el problema yo creo que ocurre cuando el propio género femenino ya lo está percibiendo como un contenedor donde lo único que hay es basura. O sea, eso es lo que yo creo que hay que erradicar, en el sentido de tener una idea clara, una idea homogénea, una idea lineal, que se sepa hacia dónde se avanza. Porque si hay dos extremos en algo que se supone que es un derecho fundamental, ¿qué ocurre? Porque está siendo y será próximamente, si lo sigo pensando igual, una ideología. Y ese es el problema de que sea una ideología y de que sea una armas política y que esté relacionado con el panorama político actual, que si no forma parte de un derecho fundamental de una persona que se levante por la mañana y piense que tiene que ser un principio, algo cívico, no puede cambiar. Es imposible. Yo, vamos a ver, por eso me gusta irme para atrás, ¿vale? Porque tú te has quejado con razón de que tú te sientes agraviado por unas leyes que te culpan a ti directamente. Tú te sientes que ya eres culpable simplemente porque una mujer vaya a poner una denuncia. Se la crea ella, ¿vale? Pero ¿de dónde venimos? Hace 30 o 40 años, bueno, a lo mejor 30, no tengo que irme ni a 40, tú no podías ni siquiera, y te violaban y no podías ir a poner ni una denuncia, ni te creían. O sea, nadie te creía. Que ese es el dicho de ni tanto ni tampoco. Es lo que yo os decía antes, que hay veces que se está en un extremo y se va al otro extremo, porque eso es como una reacción. Las dos citas. O sea, una es una cita en contra del género masculino total, y la otra es la tendencia feminista no sirve para nada. Claro, o sea, yo ahí también creo que es hay que lo que cree que se ha convertido. A un pero punto bueno, medio. No lo sé, tendría es que que al verlo final... pero Sí, pero al final estás generalizando. Me refiero... Sí, claro. Hay que no estás mejorar asumiendo las cosas, pero no quitarlas, sino mejorarlas, ¿vale? De todas formas, eso también tiene... Mira, no hace mucho estaba yo leyendo, que me imagino que lo leeríais vosotros también, de una chica, creo que era estudiante, que hizo una denuncia a un profesor, ¿vale? Una denuncia de índole sexual, de tocamientos o violación, no sé exactamente, no sé si aquí o en Alicante, cerca. Y resultó que era falsa, ¿vale? Entonces, pues al final, pues que también están los jueces. O sea, que aquí no es que alguien te digan y eso nadie lo mire. No, o sea, están los jueces, claro que ese profesor le ha hecho polvo la vida, por supuesto, pero esa chica tiene un juicio y tiene que pagar una culpa ahora. Y tendrá que pasar por la cárcel. O sea, porque no se puede querer hacer falso testimonio. Es que... Bueno, no sé exactamente explicaré una parte de la ley. Pero... Normalmente muchas leyes lo que se hace, ojo, que si no encuentro esto que voy a poner, lo voy a rectificar, pero si no me equivoco estoy en lo cierto en este punto. Normalmente cuando se hace una denuncia y no llega a buen puerto, se suele proceder en muchos tipos de delitos a una investigación de denuncia falsa, que es lo que te lleva a la cárcel. Lo que generalmente pasa es que estos casos se archivan y estos casos no se llegan a estudiar por denuncia falsa, a no ser que la persona acusada mueva al juez y empieza a mover un nuevo proceso judicial investigando esa denuncia falsa, que a lo mejor da incluso un archivo. Entonces ahí se genera un problema donde no se está tratando igual que otros asuntos y donde, claro, no se investiga a esa persona y esa persona no termina de tener consecuencias. Sí, pero sí las tiene, ¿eh? O sea, no te creas que, mira, todo lo que no sea, vamos a ver, se usa, por supuesto, porque es una herramienta que ahora mismo, hay veces en divorcios, a veces en relaciones tóxicas, relaciones malas, relaciones que han terminado con mucho rencor, pues se usa todo lo que hay. A lo mejor pues una mujer
a su pareja, a su marido, pues le dice pues que ha sido un maltrato, o que ha sido una violación, le hace una acusación que no es cierta, ¿vale? Sí. Que puede pasar, y de hecho pasa, ¿vale? Que ojo, no es lo mismo, perdón, no es lo mismo malinterpretarlo que verdaderamente que tú seas consciente de que la acusación es falsa. No, estoy hablando de porque eso es muchísimo peor. Claro, estoy hablándote de que se hace, ¿por qué? Porque hay detrás una situación de un rencor, de un odio, y se ataca pues de esa forma que ahora mismo, bueno, pues digamos que está más fácil. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que no, al final no, eso no quiere decir que nadie mire qué ha pasado. No, o sea, es que todo lleva un proceso y todo se mira si es verdad o no. O sea, los jueces están súper acostumbrados a saber si un relato tiene un hilo conductor coherente, si varias veces se repite y repite de una forma coherente. O sea, ¿no creáis que es que los jueces no saben de qué van las cosas y no saben que eso existe? También se hace, o sea, te quiero decir, no quiere decir que estéis vendidos, como tú parece que dices. No lo estáis. No siempre, pero hay ciertas situaciones concretas que hay que arreglar cosas, pues claro, hay habrá que arreglarlas. Hay muchas leyes concretas que sí. Claro, habrá que arreglarlas, pero estás vendido ante un juicio moral, estás vendido con ciertas cosas, por ejemplo, si llegas a un parte médico, esto porque lo comento, es un vídeo que vi hace mucho tiempo de una chica estampándose con una farola mientras estaba discutiendo con su novio y estaba llamando a la policía. Gracias a Dios había alguien grabando y creo que eso se utilizó en el juicio. Pero esa persona llevaría un parte médico, llevaría un moratón bien gordo acusando de una agresión. Entonces, es muy complicado, se llegan a dar situaciones bochornosas y es difícil. A ver, que normalmente te lo tienes que creer con un parte médico. Pero bueno, existen situaciones en las que judicialmente te puedes quedar bastante expuesto. El juicio de la sociedad te quedas totalmente expuesto. Y entonces, claro, luego a ti se te queda un perjuicio grande. Pero bueno. Pero eso no te tiene que. No os tiene que coaccionar en vuestra vida normal. Que a ti no te coaccionaba cuando tú tenías unas leyes injustas que a ti no te permitían hacer X cosas. Ser libre y estar tranquilo. Yo no era por las leyes, yo era por mi situación personal, no tenía nada que ver con las leyes. Es que yo creo que ahora te va a coaccionar mucho más por el porcentaje de redes sociales que por lo que verdaderamente te sucede a ti como persona. Me refiero, como persona judicial. ¿Por qué? Porque como persona judicial sí que puedo estar un poquito más de acuerdo con ella en el sentido de que por mucho que el prejuicio o el primer paso judicial a lo mejor te pueda mandar a un calabozo una noche, si verdaderamente se investiga un caso, ojo, hace poquito en Alcantarilla, hace unas semanas, no sé qué día exacto, no me acuerdo, había un coche a la fuga de un matrimonio y resulta que la mujer tenía una orden de alejamiento con el conductor que era su ex marido, al parecer. ¿Qué ocurre? Que las redes sociales ya el juicio moral, que por ejemplo estamos poniendo solo en el caso masculino, sí que es verdad que en ese momento a mí me gustó porque las propias mujeres que comentaban la publicación de la noticia decían que si esa mujer había recibido algún tipo de ayuda económica por la orden de alejamiento, por alguna denuncia previa, que lo devolviese. Y que se tuviese que pagar, que incluso lo pagase. ¿Por qué? Porque lo único que estás provocando es ya no solo desinformación, sino una apariencia de que es falso, de que a lo mejor el problema no es tan grave, de que a lo mejor no ocurre. Y todo eso lo único que hace es perjudicar a las personas que verdaderamente sí lo han pasado, claro, y sí les sucede, y las que desgraciadamente a lo mejor les sucederá. Claro, exactamente. Sí, pero por ejemplo, según la ley, por ejemplo, ahora que tenemos del sí es sí, cambio del no es no, es que ahora mismo legalmente, si quieres estar totalmente protegido, tú tienes que pedir a una persona que te firme un contrato. Y además es un contrato que en teoría se tiene que ir firmando y firmando y firmando, porque en cualquier momento puede denegarte el sí. He de explicar por qué hago esta afirmación. Como ven en el artículo del Neutral, que le estamos enseñando ahora mismo, la ley del sí es sí no obliga a firmar un contrato de consentimiento sexual. En ella se afirma que solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona. Leyendo esto parece que todo está resuelto, pero realmente no acaba ahí el caso. Como verán en el artículo de AMGE, la Asociación de Mujeres Juezas de España, se menciona que la jurisprudencia ha reconocido que la declaración de la víctima puede ser suficiente para justificar el dictado de una sentencia condenatoria, incluso aunque fuese la única prueba disponible.
Esto también aparece en el artículo de Ospina Abogados que analiza este mismo caso. Para realizar esta valoración, la jurisprudencia fija una serie de parámetros sobre las condiciones que deben concurrir en las declaraciones y que se sistematizan de la siguiente manera. Credibilidad subjetiva, que supone la ausencia de motivaciones espurias y que obliga a un análisis del entorno en el que se han desarrollado las relaciones entre víctima y acusado. También la credibilidad objetiva o verosimilitud, que hace referencia a la coherencia interna del relato y a la existencia de elementos periféricos corroborantes. Por último, la persistencia en la incriminación, que implica la ausencia de modificaciones esenciales y contradicciones en la declaración, así como la concreción de esta. El Tribunal Supremo, además de eso, ha establecido cómo deben interpretarse estos parámetros, sabiendo que la violencia sexual es compleja y tiene una variedad de casos. Por lo tanto, situaciones comunes en estos delitos, como el retraso al presentar la denuncia, las declaraciones incompletas o los olvidos o incluso que el contenido de las distintas declaraciones no coincida exactamente, no significa que éstas no sean apropiadas para fundamentar la condena. Todo esto puede explicarse por una casuística muy compleja que se origina a partir del miedo, el trauma o la coacción. La sentencia más reciente del Tribunal Supremo 229 de 2025, dictada el 12 de marzo, nos advierte que las víctimas de delitos sexuales exponen una línea de progresividad en su declaración que determina que pueden existir modificaciones puntuales que para el recurrente puedan resultar relevantes, pero que en un contexto de gravedad como el relatado en los hechos probados no tienen el rango que podría conllevar una duda capaz de apuntar a la falta de credibilidad de la víctima. Por esta razón, aunque la ley no exija un contrato, en la práctica se necesita de uno para lograr la total protección legal a la hora de mantener relaciones. En caso de no hacerse, tampoco implica que no haya consentimiento, pero sí que se asume un riesgo, puesto que se puede dar el caso de ser denunciado y que la palabra de la mujer sirva como única prueba. Teniendo en cuenta los requisitos mencionados, que son aparentemente pocos o ningún interés mezclado en la denuncia y una declaración sólida que no caiga en múltiples contradicciones o incoherencias dentro del relato, considero que se trata de unos requisitos poco exigentes que se podrían cumplir en múltiples casos. Por eso mismo lo aclaro y me reafirmo. Entonces, Yo no creo que en la vida normal tengáis que llegar a esos extremos. Pero es si que tú estás con una chica, en la si vida quiere, existen... quiere, si no quiere, no quiere. Vamos a ver, claro que pueden ir a por ti, pero te pueden ir a por ti en el plan profesional, te pueden ir a por ti en el plan personal, te pueden ir a por ti en muchas cosas en la vida, no solo exclusivamente en esa. O sea, si alguien quiere hacerte mal, pues ya buscará cómo hacerlo, ¿entiendes? En esta, en otra o en otra. Pero que eso no creo que sea con lo que tenéis que vivir vosotros. Tenéis que vivir escuchando, como os he dicho, y respetando, y ya está. Pero si es que al final es sencillo, que yo sé que ahora antes era más fácil, porque tú antes a una chica, quisiera o no quisiera, dabas el paso y la que se aguantaba era ella. Sí, que era así. Entonces, y te daba igual protestar o no protestar, te quiero decir, porque nadie te escuchaba. Además, no es que ni siquiera lo decías, porque ¿para qué? Porque todavía te miraban a ti mal, como diciendo, ¿cómo te has puesto tú en esa situación para que tú al final pues hayas tenido que tener que pasar por este trago, ¿no? Que no querías. O sea, que era al contrario. Por eso digo que en el equilibrio está el punto justo. Entonces, yo pienso que está bien reflexionar para intentar buscar ese equilibrio en mejorar las leyes, lo que haya que mejorar de las leyes, pero siempre siendo conscientes de que no se trata de que estén yendo a por ti por ser hombre. Tú eres una persona y tú eres responsable de ti mismo. Sí, te lo voy a decir solamente de pero tú. Yo no puedo ser un esclavo, no puede ser responsable de lo que le suceda. Me voy a un extremo. ¿Cómo no vas a ser responsable de lo que te suceda? ¿Cómo vas a ser responsable de tus actos? No, sí, pero es que sí, pero no de tu futuro. Es decir, cuando unas leyes son injustas, la persona que puede aprovechar esas leyes es la que acaba, en cierto sentido, pero no responsable. te sientas atacado. Yo creo que os sentís demasiado atacados. ¿Tú no crees que tengamos derechos a sentirnos atacados cuando se afirman estas cosas? Yo no te digo que tengas, yo no estoy hablando de derechos, te estoy dando un consejo. No te sientas tan atacado. Intenta vivir una vida normal, ¿vale? Y no te sientas atacado, porque las relaciones
que tengas son las que te van a dar a ti tu felicidad en tu vida. Claro, pero es Eso que ese problema que tú hablas de esa felicidad, esas relaciones, cuando Claro. tú quieres legalmente hacerlo bien y sentirte protegido, y bueno, y estar protegido, no sentirte, tienes que hacer X cosas que parecen Pues absurdas. hijo mío, ¿qué quieres que te diga? Yo es que no lo sé, porque mira, yo Ya. esa situación, para empezar, no soy hombre, y segundo, no la vivo ahora mismo. Yo lo que hay, si te digo, que creo que a lo mejor es en un futuro lo que puedes informarte, y ojo, si yo ya te reitero que si algo he fallado, yo aquí lo haré, lo pondré. Mira eso, porque ahora que queremos que toca recoger cable, yo estoy de acuerdo en eso. Es que yo estoy de acuerdo en ese punto medio. Es que yo no estoy en el ni tampoco, ni tanto, ni tampoco. Ismael estoy 100% seguro que también. Iván efectivamente también. El problema es que ese movimiento tan radical, Claro. que esto es algo que yo no sé si me podrás confirmar, pero me dijiste que había muchas cosas que se llaman feminismo y no lo son. No sé si eso lo defiendes. Tú hablaste de que te hubiera gustado conocer un feminismo moderado. Yo te he dicho que es que el feminismo es moderado. O sea, es que muchas cosas se llaman feminismo, pero ¿sabes lo que hay? El otro día estaba yo teniendo una reflexión sobre cómo el sentido de las palabras, lo que las palabras significan, ahora mismo está totalmente distorsionado. Todo. O sea, se ponen etiquetas, todo lleva etiqueta, todo Sí. lleva etiqueta. Entonces, De como eso todo estuvimos lleva hablando. etiqueta, resulta que al final a alguien que en ese momento determinado le cuadra poner la etiqueta feminismo, pues la está poniendo, la pone y ya está. Que no se trata de que eso sea feminismo, se trata de que es una utilización de unos derechos de la mujer que no ha tenido en el pasado y que ahora mismo está consiguiendo en igualdad con los hombres, ¿vale? No por encima. O sea, yo no quiero ser superior a vosotros. por Sino ser generando mujer. el equilibrio que Sí, verdaderamente ni se tú merece. tienes que ser superior a mí, ¿vale? En poder hablo, no en actitudes, porque tú valdrás para escribir y yo valdré Sí, para entendemos. pintar. O sea, es que eso no tiene nada que ver con nada de lo que estamos hablando. Estamos hablando del poder, de la sumisión. Yo, como mujer, he tenido que ser sumisa a mi marido, ¿vale? Porque era lo que había. Aunque yo supiera que era injusto, claro que lo sabía, que no tenía ningún sentido y que era totalmente injusto, pero era lo que había, ¿vale? Por eso Y tú mismo. no podías quejarte ni podías protestar y esa persona te podía maltratar y no pasaba absolutamente nada. No pasaba nada, te podía maltratar físicamente, psicológicamente y no pasaba absolutamente nada, porque eso era lo normal. ¿Y tú? Porque, por ejemplo, en mi caso, mi madre me decía, pero tu marido no bebe, me decía, no te quejes que tu marido no bebe. Vale, ya está, estaba solucionado. ¿Por qué? Porque ella su experiencia era de que sí, su padre bebía. Entonces, era un problema con un alcohólico y tal. O sea, estamos hablando de que partimos, por eso digo que hemos andado mucho, gracias a Dios, y hemos avanzado en muchas cosas, bien para la sociedad, no solo para las mujeres, pero también para vosotros. ¿Vale? Porque hemos avanzado en justicia, en igualdad, en libertad. Y eso es. Entonces, los hombres no tienen que concedernos a las mujeres ser libres. No lo somos y somos iguales porque somos personas y hemos nacido exactamente igual. No, si no, Todos. nosotros no defendemos Por eso. eso no. te quiero decir que esa es la base del feminismo, Claro, que no existía, eso no existía y ahora existe, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Vale? Hay que, no culpa, yo, recomendación, no te hablo de leyes ni de derechos ni nada. O sea, yo creo que debéis intentar vivir una vida lo más natural posible. Claro, pero para eso hay que luchar, igual que tú lo hiciste en Sí, su sí, día, sí, me parece muy bien. por el equilibrio. Que haya ese equilibrio me parece totalmente correcto. Y yo creo que por el respeto a ese correcto feminismo que es el que yo querría ver hoy día, yo creo que, igual que yo, por ejemplo, digo, si yo soy liberal, pues que yo critico el liberalismo y tengo que luchar por el liberalismo, igual en ese caso Sí, vosotros sí. tenéis que criticar y poner una barrera y decir, estáis insultando lo que pasaba antes, estáis insultando la lucha. Es que de hecho hay muchas feministas que no están de acuerdo con cosas que se están haciendo, ¿no? Feministas, digamos, de trayectoria feminista, que han estado toda su vida metidas en política, son feministas, declaradas feministas, y no están de acuerdo con muchas cosas. Por ejemplo, ahora mismo el cambio de sexo, todo este problema que hay de que, bueno, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos o en el deporte, una mujer transexual pueda competir con una mujer que ha nacido con el cuerpo que ha nacido de una mujer, ¿vale? Eso es un abuso legal.
si eso pasa es un abuso legal, es que hay abusos legales también. Las feministas clásicas, ninguna está de acuerdo con eso. De hecho, en Murcia y en muchas ciudades de España hay 2 manifestaciones el Día de la Mujer, de unas feministas y de otras feministas. Es decir, que no hay la misma tendencia feminista, hay 2 tendencias feministas. ¿Y crees que eso lo perjudica más de lo que lo beneficia? El que haya dos distintas. No, vamos a ver, no es que yo no creo que le perjudique. Yo creo que debe de haber, si realmente no se sigue una misma línea y hay de base unos conceptos muy importantes en los que no se está de acuerdo, está bien que hayan 2. Claro, que si fuera una sola, siempre cuando se va unido se va mejor. Pero ¿por qué mentir? Te quiero decir, si no están de acuerdo, me parece bien. Bueno, ya toca cerrar, así que quiero preguntarte, Ismael, tu visión acerca de cómo ha sido el programa de hoy, tu conclusión, Carmen igual, y ya cerraré el programa, que podríamos estar mucho más tiempo hablando, pero bueno, creo que ha sido bastante interesante, aunque hubiese algo de tensión, que realmente entre nosotros hay bastante aprecio entre todos nosotros. Nada, yo lo que quería comentar es que si se parte un poquito desde el respeto, yo creo que siempre es un tema que, hilándolo un poquito con la postura inicial que yo he tenido, si se mantiene algo lineal, homogéneo, pero que al final siempre evoluciona y que no tiene que tener una postura pura en el sentido ideológico, porque al final todo lo que sea en ese ámbito va a acercarse a algo de adoctrinamiento, de una postura militar firme que solo va con un pensamiento, y eso tampoco se tiene que buscar. Lo que se tiene que buscar es que se tenga un pensamiento lineal, pero de nuevo como relacionándolo con algo del principio, derecho fundamental, un principio cívico, pero que al final la comunicación y la evolución del mismo concepto en sí es lo único que puede hacer que siga evolucionando y llegue un momento en el que se implante en la sociedad. ¿Y qué puedo opinar de lo que hemos comentado? Pues que al final la experiencia de Carmen lo único que puede hacer es aportarle beneficio al concepto en sí y a cómo ha vivido ella bajo una experiencia de machismo, de patriarcado, de qué le puede enseñar a su hijo a día de hoy, qué puede mejorar en la educación de su hijo a día de hoy, y yo creo que es un punto de vista que se tiene que tener siempre en cuenta. Pues yo creo que lo que hay que hacer es no culpar a las mujeres de vuestras situaciones, ¿vale? Porque en las leyes las hacen hombres y mujeres, ¿vale? Las hacen todos. Entonces, no culpar a las mujeres, no sentiros ni en inferioridad de condiciones, ¿vale? Ni sentiros agredidos. ¿A quién culparíamos? A todos. Es que las leyes, ¿qué pasa? O sea, que la ley... digo, ¿a quién culparíamos? Dice no culpar a las mujeres. Ni hombres ni mujeres. Es que una ley la han hecho hombres y mujeres, la han hecho los dos. Culpar a quien lo ha hecho, vamos a ver. O sea, te quiero decir, si hay que arreglar algo, habrá que arreglarlo, pero no sentiros agredidos como hombres. Lo que me quiero referir, que no sentáis agredidos como hombres, porque no tenéis por qué, porque sois parte de la sociedad, del mundo, y sois compañeros, nuestros compañeros de vida, ¿vale? Como amigos, como pareja o como familia, sois nuestros compañeros de vida y no tenéis que sentiros, e intentar siempre, sobre todo eso, escuchar mucho, porque sí es verdad que yo creo que estáis un poco descolocados por este gran avance que en vuestra educación realmente no habéis tenido, este avance no lo habéis tenido, no, porque ya digo que esto no es una cosa que cambia de un día a otro. Y realmente pues ya está, yo intentaré que mis nietos, porque como mis hijos ya los tengo educados, intentaré que mis nietos también vivan, aunque creo que ellos se aprende mucho de lo que se ve, ¿vale? Como bien has dicho, de la familia. Entonces, si en tu casa, en tu familia ves pues que todo se relaciona, tus padres se relacionan o con quien esté tu padre o tu madre en ese momento se relacionan como iguales, ¿vale? Pues tú también considerarás que las mujeres que encuentres en tu vida son iguales, que es la realidad, simplemente. Iván tiene que aportarnos una conclusión que... Adelante, coméntanosla. Bueno, desde mi punto de vista, el feminismo contemporáneo no debería entenderse como una corriente ideológica o un sistema doctrinal cerrado. Yo creo que debería entenderse como la evolución lógica de un marco ético de justicia social y derechos humanos universales, a diferencia de las ideologías que obviamente imponen visiones del mundo preconcebidas
y el feminismo opera como una herramienta de análisis crítico fundamental de la realidad material y la evidencia de la desigualdad, pues yo creo que ese, al ser un movimiento transversal que convive con diferentes sensibilidades políticas, porque nos podemos encontrar con una feminista socialista, podemos encontrarnos con una feminista liberal, una ecologista, hay muchas variedades, ¿no? Entonces yo creo que su esencia no reside en la agenda política ni partidista, sino en la exigencia de que la dignidad y la igualdad de oportunidades dejen de ser una aspiración teórica para convertirse en una realidad efectiva para toda la humanidad, porque sí que es cierto que luego si giramos y vemos la política, vemos todas esas personas, todos esos políticos que han ideado la ley del solo sí, luego las pulseras y demás, luego son los mismos que te dicen que son feministas, pero luego lo que hacen es dañar muchísimo más la relación entre un hombre y una mujer. Nunca te voy a decir, pues no, es que las mujeres tienen culpa de todo, no, hay que mirarlo con un análisis mucho más crítico, porque ya te digo yo que esos políticos son los mismos que luego te dicen soy feminista porque soy socialista, y ahora están en la cárcel. Pues bueno, estas han sido las conclusiones de todos nosotros. ¿Me da tiempo una sola cosita? Apunta. Vamos a ver, Que... el feminismo es algo, y el machismo, no el feminismo, el machismo es algo transversal. Es que me he acordado al oírte ahora, Iván, ¿vale? Que no tiene nada que ver ni con qué votes, ni tu nivel económico, ni absolutamente nada, ¿vale? Porque es transversal. Puede haber alguien que vote al PSOE, a Podemos y esté maltratando a su mujer ahora mismo, a su pareja, ¿vale? Y que vote al PP que esté maltratando a su pareja. O que sea un catedrático, ¿vale? O que sea un peón de obra. Es transversal. Por eso es cultural. Bueno, la verdad que me ha parecido un tema de conversación muy interesante. Creo que ha sido un debate bastante cordial. Porque quizás el que más le ha puesto picante al asunto he podido ser yo, pero también hay que hacerlo y comentar ciertos aspectos. Así que nada, me alegro de haberos invitado, de que estéis aquí, de haber hablado un poquito de este asunto. Es un asunto bastante complejo también. Y bueno, espero que lo hayan disfrutado, espero que tengan ganas de vernos en el próximo episodio. Así que bueno, nos despedimos con este primer debate y nos vemos en el próximo día.